El mundo entero vuelve a estar en un estado de incertidumbre debido a una nueva crisis económica que apenas está empezando y Dios sabe cuándo acabará. Y hasta las mayores economías del planeta como Estados Unidos o el bloque entero de la Unión Europea, que están siendo los más severos en imponer sanciones económicas sin precedentes para castigar a Rusia debido a su accionar en Ucrania, se están viendo afectados por las subidas de precios, empezando por una subida de precios en la gasolina y en las facturas de la electricidad. En teoría, Estados Unidos podría blindarse de alguna manera de la crisis, pues no depende de Rusia en ningún campo, a diferencia de Europa, que depende por ejemplo del sector energético ruso. Y Rusia, si lo creyera necesario, tiene una forma de hacer mucho daño a Europa, aunque al mismo tiempo también ocasionaría más daños a su economía. Y esto es cortar el suministro de gas, petróleo y carbón al viejo continente. Pero es poco probable que eso suceda, aunque en estos tiempos uno nunca sabe. También es posible que países como China, Israel, México, Argentina o Brasil, que se muestran neutrales en este conflicto, también sufran las consecuencias económicas por las sanciones occidentales a Rusia. Los rusos por supuesto que la están pasando mal, pues su moneda, el rublo, va en caída libre, al tiempo que muchas empresas occidentales abandonan el territorio del país. La economía rusa no está muy blindada como sí lo está la estadounidense. Es por ello que las sanciones están haciendo mucho daño a Rusia. Pero los rusos y ucranianos no son los únicos que sufren y sufrirán esta crisis. Y hoy veremos por qué. Tengamos en cuenta que la Unión Europea importa desde Rusia el 41% de su gas natural y el 27% de su petróleo, por lo que cualquier interrupción del suministro de energía procedente de Rusia podría traducirse en significativas subidas del precio de la gasolina o de la electricidad para los ciudadanos, empresas e industrias europeas. Subidas de precio que en realidad ya están ocurriendo. Y aunque Estados Unidos tiene capacidad para producir su propio gas y petróleo gracias a la fracturación hidráulica y otras formas de extracción, la mayor potencia mundial sigue importando energía de otros países porque su consumo doméstico es mucho mayor que la producción interna. No en vano importaba hasta hace unas horas el 7,9% de petróleo desde Rusia, porque como saben, Estados Unidos acaba de sancionar el petróleo, gas y energía de Rusia, disparando el precio de estos recursos y sus derivados como la gasolina. Estados Unidos intentó convencer a sus aliados europeos para que hagan lo mismo, pero los europeos no se decidieron a sancionar el sector energético ruso porque su dependencia de estos recursos rusos es inmensa. Y si ahora imponen sanciones, solitos se apagan la luz y la forma de alimentar a gran parte de sus vehículos. No obstante, los europeos están trabajando duro para dejar de depender de Rusia y a la larga dejar de comprarle a Rusia. Ya el tiempo nos dirá si la misión europea es posible o imposible. Como sabemos, el petróleo mueve el mundo y un aumento en su precio significa un aumento en, por ejemplo, la gasolina, algo que ya está ocurriendo alrededor del mundo y con ello sube el precio del transporte. Y como efecto dominó suben los precios de todos los productos, debido a que sufren las cadenas de suministro. Y todo esto se traduce en inflación. Y si bien Occidente está logrando que los rusos sufran el caos de su economía gracias a las sanciones, Estados Unidos y la Unión Europea no se salvarán de la subida de precios, que como siempre afecta al sector más vulnerable de la sociedad. Por otro lado, recordemos también que casi toda Europa cerró su espacio aéreo a las aerolíneas rusas, y Rusia respondió cerrando también a ellos su espacio aéreo, lo que significa que cualquier avión de mercancías que pasaba por este espacio aéreo ahora está cerrado para aerolíneas rusas y europeas, que tendrán que buscar otra ruta, y eso conlleva a un mayor gasto de combustible. Es por eso que Estados Unidos y la Unión Europea también están viendo cómo suben los precios que pagan por importar bienes, por ejemplo, desde China, tanto por aire como por el mar. Dos de las empresas de contenedores marítimos más grandes del mundo, la danesa Maersk y la suiza MSC, también han anunciado la suspensión temporal de todo transporte que tenga Rusia como origen o destino. Así que los exportadores brasileños, argentinos, mexicanos y latinoamericanos en general que enviaban sus productos a Rusia también se están viendo afectados. Es por eso que ante este escenario mundial salta una pregunta: ¿cómo podría impactar en América Latina esta situación? Pues es eso precisamente lo que hoy vamos a analizar.
Soy Gabriel Bulgakov y con este video les anuncio oficialmente que estamos de vuelta. Sin más introducción, empecemos. Lo primero que deben saber es que tanto Rusia como Ucrania juegan un papel importantísimo en el suministro mundial de materias primas estratégicas para uso industrial y alimentario. No está de más recordar que Rusia es uno de los mayores productores de gas y petróleo del mundo. Y la situación actual ha hecho que los precios del petróleo ronden desde hace varios días los $130 por barril, algo que no ocurría desde el 2008, al tiempo que el gas rompe récords de precios. Por otro lado, Rusia y Ucrania son dos de los mayores exportadores de trigo del mundo, un producto que es importantísimo para alimentar al mundo entero. No en vano, el precio del trigo se ha disparado en los últimos días a un nivel sin precedentes que supera los $450 por tonelada. Ucrania también es famosa por sus interminables campos de girasol y por ser el mayor exportador de su aceite. Basta con ver la bandera de Ucrania para entender sus colores, pues el cielo azul se junta con sus campos amarillos. Por otro lado, Rusia es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo y son precisamente los fertilizantes el principal producto importado desde Rusia en América Latina. En los últimos días el precio de los fertilizantes a nivel mundial se ha duplicado y es un dato que preocupa mucho especialmente a los agricultores latinoamericanos. Pues sepan que los fertilizantes nitrogenados, potásicos y mixtos representaron casi el 40% de todas las importaciones latinoamericanas provenientes de Rusia en el 2019. Así que el alza de los precios de los fertilizantes y una posible escasez a largo plazo podrían tener un impacto directo en la agricultura latinoamericana y mundial, afectando la producción de alimentos y de productos derivados de los cultivos. Y si nos vamos al sector industrial, metales como el aluminio, el níquel, el titanio, el acero y el paladio también están experimentando una subida de precios sin precedentes, pues Rusia juega un papel importante en el suministro mundial de estos metales. El aluminio se usa para fabricar latas de bebidas, techos de viviendas, artículos de cocina como ollas, sartenes y papel de aluminio, y hasta tiene usos en sectores clave como el aeroespacial. El níquel es uno de los metales más codiciados del planeta debido a su uso en las fábricas de baterías eléctricas, que deberían permitir a la industria del automóvil alejarse del petróleo. El paladio se utiliza en la fabricación de catalizadores, indispensables también para vehículos eléctricos, mientras que el titanio es un metal muy apreciado para los fabricantes de aviones y naves espaciales por su ligereza y altísima resistencia. América Latina en concreto importa una amplia gama de metales desde Rusia y Ucrania. En el 2019, el acero que se usa en la construcción, así como para la fabricación de herramientas, equipos mecánicos o máquinas industriales, suponía el 15% de las importaciones procedentes de Rusia, convirtiéndolo en el primer metal que este país vende a toda América Latina. Y si estos metales siguen subiendo de precio, ya se pueden imaginar qué productos o servicios también subirán de precios. La subida de precios de las materias primas a nivel mundial en principio podría favorecer a algunos países latinoamericanos que las exportan, pero sin duda perjudica a los importadores. Pese a todo, tanto importadores como exportadores de materias primas que han sufrido el alza de precios se verán afectados por mayores presiones inflacionarias que echarán por tierra sus perspectivas de crecimiento económico para este 2022. Sepan que América Latina no está significativamente expuesta a Rusia de manera directa en materia de inversiones y comercio. Se estima que en promedio el comercio con Rusia y Ucrania por parte de la región representa menos del 1,5% de las exportaciones e importaciones totales. No obstante, la región latinoamericana en general sufrirá un fuerte impacto. Y es que, aunque Latinoamérica tiene países productores y exportadores de hidrocarburos, al tiempo que los envíos desde Rusia a Latinoamérica de petróleo y gas son muy limitados, lo cierto es que sentiremos los efectos negativos de los mercados internacionales de energía, más que nada porque Rusia es uno de los mayores productores globales de petróleo y gas. Algunos expertos dicen que Brasil y México se perfilan como los países exportadores latinoamericanos más beneficiados por la subida de precios del petróleo. Pero al subir el precio del crudo, subirán también los precios de los combustibles. Y con ello subirán los precios de todo lo que se importa o exporta.
mientras que Argentina, aunque sigue explotando ciertos hidrocarburos, se verá muy afectada porque es un gran importador de gas natural licuado y deberá comprar este recurso natural a precios mucho más elevados a los del 2021. No olvidemos que Rusia es el segundo país mayor exportador de petróleo después de Arabia Saudita. Para ilustrar el dato, sepan que Rusia distribuye 1 de cada 10 barriles de petróleo consumidos a nivel mundial. Por lo que si se cierra el grifo a la distribución de petróleo ruso en todo el mundo, algunas industrias alrededor del mundo y la población mundial en general podrían ver un impacto inmediato ante la falta de suministro de petróleo. En ese sentido, desde Rusia advierten que si se sanciona mundialmente al petróleo ruso, el barril de petróleo podría subir a los $300. Así que recomiendan no jugar con el mercado para no empeorar aún más la crisis económica que apenas se está formando. Recordemos que la pandemia por el coronavirus, que empezó a principios del 2020 y que aún no ha terminado, dejó tambaleando a muchas economías. Y el mundo en general apenas empezaba a recuperarse de ese frenazo económico. Pero ahora el problema ya no es tanto la pandemia, sino el conflicto ruso-ucraniano. Y América Latina no será la excepción, pues varios países de la región ya están viendo serios impactos en sus perspectivas de crecimiento y un aumento de la inflación. Por desgracia, estimados amigos, toca ajustarse el cinturón y cerrar un poco los bolsillos. Aunque no es bueno que el precio del crudo sea muy bajo, también es cierto que es un problema muy grande cuando este asciende por arriba de los $80 por barril, ya que se traduce en una subida de precios para el consumidor. Y por más que empresas estatales como Petrobras de Brasil o Pemex de México tengan más dinero al vender el petróleo más caro, no es suficiente para poder reducir el impacto hacia el consumidor. Por eso, para los gobiernos es muy importante que no suban tanto los precios del crudo, explica a la BBC el analista de petróleo y gas Fernando Valle. Frente a lo anterior, recuerda el medio británico, es importante tener en cuenta que muchos países productores necesitan importar gasolina. Es el caso de México, que se ve obligado a importar gasolina desde Estados Unidos, porque no tiene la capacidad de refinación necesaria para abastecer su demanda interna. Y es que América Latina sigue teniendo la materia prima, pero por desgracia no tiene la capacidad de refinería que necesita para suministrar su demanda doméstica. Y por lo tanto sigue exportando cacao pero importando chocolate, o exportando petróleo pero importando gasolina. Por otro lado, el alza en el precio del petróleo es un fenómeno negativo para los países que son importadores, como es el caso de Perú o de Chile. Lo repito otra vez porque es un punto muy importante. Algunos países latinoamericanos se beneficiarán en el corto plazo de los altos precios de las materias primas en los mercados internacionales. Pero ustedes, queridos amigos, deberían estar pensando en las consecuencias más amplias y en la posibilidad de una fuerte inestabilidad financiera y económica. Rusia no es Irán, Rusia está interconectada. Recuerda Ian Bremmer, presidente y fundador de la consultora Eurasia Group, refiriéndose a otro país que funciona bajo sanciones económicas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, explica el experto, esto nos hace cuestionarnos si Rusia es demasiado grande para caer. ¿Pudiera llevar esto a un momento como la bancarrota de Lehman Brothers? ¿Pudiera tener un impacto similar al de la crisis financiera global del 2008? Es enteramente posible y yo creo que eso es lo más importante en lo que la gente en América Latina debe pensar. Las sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Rusia, que van desde la congelación de activos en el extranjero, pasando por la salida masiva de empresas occidentales del mercado ruso, hasta la desconexión del sistema de pagos internacional SWIFT de los bancos rusos, todas estas medidas, sanciones y bloqueos están diseñadas para debilitar la economía rusa y que el pueblo ruso se vuelque en contra de sus políticos. El conflicto entre Rusia y Ucrania está empezando a interrumpir los puertos y la infraestructura que Rusia, país exportador de petróleo y gas natural, utiliza para exportar. Esto reducirá la oferta de hidrocarburos a nivel internacional y como consecuencia los precios de los recursos naturales seguirán subiendo.
Las sanciones y medidas occidentales sin precedentes para presionar a Rusia hacen que las finanzas del resto del mundo se vayan contagiando de a poco de un mal que apenas acaba de empezar. Mucho se habla ahora de cómo un conflicto militar entre dos países que se desarrolla en un lugar en concreto ha afectado a todo el mundo en materia política, económica, financiera, comercial, mediática, monetaria, espacial, digital y hasta ha afectado el mundo en lo cultural y deportivo. Es ahí donde muchos recuerdan que en las crisis, mientras unos pierden, otros ganan. Y América Latina debe pensar en cómo salir menos afectada. Analistas recomiendan a países como Brasil o México trabajar en, por ejemplo, la manera de abastecer a los principales fabricantes de automóviles del mundo y ofrecer acuerdos competitivos. Y aunque la idea para el sector automovilístico en concreto no es mala, el proceso para lograrlo no es sencillo debido a las diversas limitaciones para las compañías de diferentes sectores industriales latinoamericanos. Por otro lado, mientras casi toda América Latina quiere mostrarse neutral en el conflicto ruso-ucraniano, se sabe que las presiones empezaron desde hace tiempo. No en vano, el director general para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Brian Glynn, aseguró hace unas horas que la Unión Europea va a trabajar estrechamente con los países de Latinoamérica para aislar a Rusia. Ya veremos si América Latina sigue neutral o toma bando, porque de eso también dependerá la forma de abordar la crisis. En estos momentos, la economía de Rusia se enfrenta quizás a la peor crisis de su historia, como consecuencia de las duras sanciones económicas por su accionar en Ucrania. En ese sentido, Rusia mira hacia China como su único salvador, para redirigir hacia allá sus exportaciones, especialmente las de gas y petróleo. El presidente chino Xi Jinping ha criticado las sanciones de Occidente contra Rusia y subrayó que esas medidas tendrán un impacto negativo en la estabilidad de las cadenas financieras, energéticas, de transporte y de suministro mundiales. De ese modo, dice Xi Jinping, las sanciones occidentales contra Rusia arrastrarán hacia abajo a la economía mundial, que está bajo la pesada carga de la pandemia, y esas sanciones serán perjudiciales para todas las partes. Y aunque lo más seguro es que China ayude a Rusia arriesgando su propio pellejo de las seguras sanciones occidentales en caso de darle la mano a Rusia, de momento China se muestra más o menos neutral. Eso se debe en gran medida a que China es el mayor socio comercial de Ucrania. El intercambio comercial entre Ucrania y China en el 2020 fue de más de 15.300 millones de dólares, que es más del doble de las de los tres países que le siguen, Alemania, Polonia y Rusia. Los estrechos vínculos de China con Rusia quizás superen cualquier dependencia que las empresas chinas tengan de Ucrania, pero no hay que adelantarse a los hechos. Y aunque es mejor esperar para ver cómo juega China sus cartas, hay cositas que ya se sospechan y se saben. Pero eso ya sería tema para otro video. De momento, hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo de paz a todos. Hasta la próxima.